Ok. Todos anotarse, por favor. Déjenme, alcanzo mi libreta. Cambio mi libreta, denme unos segundos. Todos, por favor, deben tener a la mano donde escribir, porque vamos a anotar algunas cosas del examen, de los temas, y con qué anotar, ¿ok? Todos anótense en el chat, por favor. Ok, muchos me comentan que les fue bien. Wendy, ¿levantaste tu mano? ¿Querés participar en algo? ¿Preguntarme algo? Ok. Denme un segundo, que no alcanzo mi libreta. Ok, chicos, vamos a ver. Chicos, ¿qué saben de Renzo Pitón? Quiero saber qué saben de él. ¿Qué saben de ese filósofo? ¿Qué creó? ¿De qué habla? ¿Alguien tiene alguna idea? Ok, nadie tiene idea, ¿verdad? De él. Ok, vamos a conocerlo entonces hoy. Y por favor, Deyanira, coméntame cuál fue tu último apunte. Fue acerca de lo de los pasos para el caso, el método de caso, okay, y analizar y todo eso. Y analizar el estudio de caso. ¿Terminamos el estudio de caso? Sí, terminamos las conclusiones. Sí, ¿verdad? Y todo. Trabajaron todos en el equipo y en el estudio de caso también. ¿Ya subieron todos sus apuntes del estudio de caso? Anoche vi algunos, pero me faltaron por ahí. Ok, muy bien. Vimos el estudio de caso, el método de caso. Y estamos pendientes en ver un video de innovación. Eso lo vamos a ver al final para ir avanzando. Vamos a ver algo importante. Ya habíamos terminado de ver los modelos, problemas de la didáctica y habíamos terminado esa diapositiva. Ok. Hablábamos del método de caso, que es un recurso didáctico innovador. Recuerden que es uno de los nuevos recursos didácticos, ¿ok? El estudio de caso. Les compartí la metodología para elaborar el estudio de caso. Les dicté los 4 pasos con los que estudiaron el método de caso. Chéquenlo, si no para repetírselo. Eso viene en el examen. El que los tenga, levante su mano azul y por favor me los puede leer. El de analizar un problema, determinar un método de análisis. Ajá, por favor. Eran 4 o 5 pasos que yo les dicté para que se basaran de ahí. Por favor, léanmelo. Okay. Quiero saber si lo tienen presente o les dicto los pasos porque viene en el examen. Analizar un problema, determinar un
método de análisis y de aquí. Ok. Se escucha cortado, pero te alcanzo a entender algunos, entonces sí los tienen. ¿Todos los demás están de acuerdo? ¿Sí lo tienen? Chicos, contesten, enciendan su audio, por favor. Sí, lo tenemos. Ok, muy bien. Es importante porque la última clase, entonces requiero saber que tengan todo para su clase. Para su clase, para su examen final. Ok. Bueno, déjenme ver si terminamos todo lo demás. Ok. Nosotros ya vamos muy adelantados. Como estoy dando también, ejecutivo, o sea, sábados esta clase, de repente creo que ya había algún tema con ustedes, si no, ustedes van súper adelantados. Ok, nosotros ya terminamos nuestras diapositivas. Muy bien. Vamos a ver ahora las corrientes. Las corrientes didácticas, que es nuestra última unidad. También vamos a ver lo que son las estrategias cognitivas de estas corrientes. ¿Ok? Entonces, voy a compartir pantalla. Después vamos a hablar de Gagne y Renzo Titón, que son los filósofos, creadores de todo esto. Y con eso vamos a cerrar. Esto que viene hoy en sus clases viene en el examen, porque anteriormente ya apliqué test de lo que hemos visto en las clases pasadas. Entonces ya van súper adelantados. Ok, vamos a ver las corrientes. Ahorita les comparto la pantalla. Tengo estas. Ok, comparto pantalla y me confirman. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿No? ¿Sí? Ok. Muy bien. Aquí tengo yo especificado cuáles son las teorías cognoscitivas. Este es nuestro último tema, uno de los últimos temas, porque el último es la estrategia de la teoría cognoscitiva. Entonces, por favor, anoten fecha de hoy, última sesión del módulo. Hoy finalizamos, chicos, la materia. Entonces es importante que tengan sus últimos apuntes para el examen. Si me escuchan bajito me dicen, porque estoy un poquito lejos de mi computadora. Me van avisando, por favor. Ok, escriban como título Teorías cognoscitivas del aprendizaje. Tercera unidad. Ok. Todos anotarse en el chat, ¿ok? Todos deberán estar anotados en el chat porque son últimas sesiones. No puedo encender mi cámara. Ya está aquí mi cámara. Ok, muy bien. Vamos a hablar sobre la teoría cognoscitiva del aprendizaje. Vamos a leer un poco sobre este tema y conocer lo que es la teoría. La teoría cognoscitiva del aprendizaje explica
cómo el cerebro constituye la red más increíble, la más importante, porque tiene un procesamiento e interpretación de la información en el cuerpo, a medida de que vamos aprendiendo cosas y conociendo más cosas, ¿ok? Entonces, a su vez, esta puede ser dividida en dos teorías específicas. Esta teoría cognitiva se divide en dos teorías específicas. La teoría social cognitiva, que la pueden identificar con las siglas TSC. Anoten, por favor. De la teoría cognitiva del aprendizaje se divide la teoría social cognitiva. Anoten, por favor. De la teoría cognitiva del aprendizaje se divide en dos teorías específicas. Teoría social cognitiva, entre paréntesis, TSC. Y la teoría cognitivo-conductual, como lo dicen sus siglas, abren paréntesis, TCC. Entonces, esta teoría cognitiva del aprendizaje se divide en dos, en la social cognitiva y en la cognitiva conductual, ¿ok? Dejen cambiar mi cámara porque no les puedo ver, solo me veo yo. Aquí estoy. Ok, muy bien. Entonces, esta subdivisión habla de que esta teoría se utiliza para explicar los procesos mentales que surgen en el ser humano, en el cerebro. Entonces, estos pueden ser factores eventuales en el aprendizaje del individuo. Si ven aquí en mi pantalla, pueden observar cómo está un gran esquema de un cerebro, cómo está también el procesamiento. Okay. Y nos habla de los sistemas, que también es importante que nosotros lleguemos a conocer cómo funciona el cerebro. Realmente en las clases de educación, o bueno, en las de psicología que también yo he tomado, recuerden que también soy psicóloga, a nosotros nos enseñan, bueno, nos incluyen una asignatura que se llama anatomía. ¿Para qué? Para que vayas conociendo el desarrollo humano. Recuerdan que les hablaba en la clase pasada que la pedagogía debe ir muy de la mano del desarrollo humano, porque debemos conocer las diferentes etapas del ser humano para ver en qué etapa está situado y yo poder elegir qué estrategia es más funcional para ese chico, niño, adulto, para el aprendiz. ¿Ok? Entonces, por eso aquí, en esta teoría del aprendizaje cognitiva, es importante conocer lo social, la conducta y el desarrollo humano. Si voy muy rápido, me dicen, se están escribiendo. Todo sistema nos dice que tiene 4 componentes fundamentales que lo caracterizan. Número 1, aquí nos dice componentes, elementos que constituyen todo este sistema. Por ejemplo, hablamos dentro de la didáctica, dentro de la materia, el proceso docente educativo. Estos son uno de los componentes que hay que entender. Número 2, estructura. Son las relaciones que se establecen entre los elementos del sistema. ¿Ok? El ordenamiento lógico. Número 3, nos dice que son las funciones, las acciones que se pueden desempeñar en el sistema tanto de manera vertical como horizontal. Esto se escucha un poquito complicado de explicar, pero en resumen significa que todo el componente de proceso docente educativo va vinculado al sistema de ordenamiento lógico. Entonces nos habla de una integración de mecanismos que aseguran la estabilidad del sistema. Esto confirma mediante los controles evaluativos que permiten una retroalimentación para ver si el alumno está aprendiendo. De ahí nos vamos a dar cuenta con esa evaluación si el alumno está aprendiendo y nosotros vamos a checar si si él pudo lograr su objetivo al final del tema, al final de la evaluación. ¿Ok? Vamos a hablar de algo que se llama el insight.
¿Qué es el insight? Es la capacidad de darse cuenta, de tomar conciencia de forma súbita de una realidad, de algo, de un hecho que normalmente ha permanecido inconsciente, o sea que no lo recordamos y después conscientemente lo tienes en tu memoria. Es un poco como la palmada en la frente, aquí nos dicen, o cuando decimos me cayó chaucha, y no le entiendo mucho, pero con palmada en la frente. Aunque con un sentido más lógico o psicológico es la comprensión que se lleva de una cierta emoción. Por ejemplo, cuando te dicen inconscientemente te proyectaste, que hablaste de algo porque tú lo estás viviendo. Entonces lo tienes guardado en tu inconsciente, pero cuando lo expresas o de la manera que lo expresas, lo vuelves consciente, lo vuelves real. ¿Ok? Esto ocurre, aquí nos dicen los filósofos, el insight ocurre en el presente, en el aquí y en el ahora. Entonces, por favor, anoten antes de que siga. Adelante más. El insight. El insight también dicen que es una metacognición y una transferencia, que vamos a ver más adelante qué es una metacognición. Entonces, el insight es la capacidad de darse cuenta, de tomar conciencia. Anoten así. Es la capacidad de darse cuenta, coma, es tomar conciencia. Ok. Muy bien. Ok. Ponen guión, ahí mismo, es la capacidad de solucionar un problema. Eso es el insight. Es la capacidad de solucionar un problema. Esta palabra proviene de la psicología. En este caso estamos hablando de una teoría conductual social que viene del estudio de la psicología. Por eso es que esta palabra de insight proviene de la psicología y quiere decir visión interna, la percepción que tenemos nosotros de algo. ¿Ok? También nos dicen por ahí algunos psicólogos que son las cosas que tenemos nosotros guardados inconscientemente, cosas que no recordamos, pero después las proyectamos, que pueden estar ocultos en nuestra mente. Okay. Muy bien. Okay. Si ven aquí, tengo un esquema. Ok. Entonces, podemos ver diferentes factores. Vean. Generador de respuestas. Esto es lo que sucede en nuestro inconsciente. Hay un generador de respuestas para un hecho, para solucionar un problema. Entonces, tenemos nuestra memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, aprendizaje cognitivo. Todo esto es lo que sucede cuando nosotros tratamos de analizar o de solucionar un problema. Es un esquema de procesamiento que nosotros transmitimos en nuestro cerebro. Esto es lo que pasa. Vean, aquí tenemos un entorno, receptores, registramos lo sensorial, tenemos memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Ok, por favor, dibujen este esquema.
Esto sucede como si el cerebro se reorganizara para sacar una información y poder comprender. Entonces, todo esto sirve para que nosotros lo logremos comprender. Coméntenme cuando terminen, por favor. Ok. Debajo de este esquema van a escribir ustedes, es un fenómeno mental por el cual llegamos a la comprensión de un problema. Ahorita que terminen se lo repito, ¿ok? Pero esto que yo les estoy exponiendo aquí son los pasos como nosotros mentalmente llegamos a la comprensión de un tema o de solucionar un problema. Es lo que pasa dentro de nosotros, ¿ok? Por eso arriba yo hablo sobre el procesamiento o el funcionamiento dentro del cerebro, ¿ok? Ok, un segundo.
¿Listos, chicos? ¿Terminaron? Ok. Sí. Muy bien. Ok. Debajo, ¿qué deben de escribir de ese concepto? Fenómeno, para que lo tengan un poquito más claro. Estaba buscándoles una palabra más sencilla, porque luego la verdad en los conceptos de psicología está muy revuelto. Entonces, ahí le van a poner debajo del esquema fenómeno mental por el que llegamos a la comprensión. Fenómeno mental por el que llegamos a la comprensión. En 10 minutos se va a cerrar mi sesión. Recuerden que iniciamos, ¿ok? Fenómeno mental por el que llegamos a la comprensión súbita. Súbita va acento en la U con S de un problema y su solución. Ok. Punto y aparte. Si voy rápido me dicen, ¿ok? Déjenme ver el chat, que veo que me escriben. ¿Me escuchan bajito? A ver, déjenme subir. Ya cerré mi puerta también porque tenía mucho ruido. ¿Aquí qué tal? ¿Ya mejor? Me avisan si me escucho muy bajito, ¿eh? Ok. Entonces, nosotros posiblemente, bueno, estoy convencida que hemos estado profundamente pensando sobre una situación o un problema al que no logramos dar alguna vez una solución. Entonces, nosotros pasamos por todos estos procedimientos, nuestro cerebro pasa por todos estos procedimientos. A veces no logramos dar una solución y generalmente pasando largo tiempo intentando dar una solución sin éxito, de repente acudimos a nuestra mente de forma súbita, de forma inconsciente, pensando qué puedo hacer, cuál será la mejor solución. Y a veces tenemos la solución más sencilla y simple que el proceso que estamos realizando, de estar pensando y pensando cómo lo vamos a hacer. Esta situación no es rara, pero existe dentro de nosotros, incluso hasta en los animales, con la gran diferencia que nosotros tenemos un raciocinio. Esto se basa en la teoría cognitiva del aprendizaje, que estudia los procesos mentales, cómo recibimos la respuesta, cómo la procesamos, cuál es el receptor, cuál es la memoria a corto y largo plazo. Todo esto se estudia en esta teoría. Esto sería un estudio más avanzado si nosotros estudiáramos realmente el cuerpo humano. En este caso, solo tenemos que conocer brevemente que esta teoría se basa en el proceso, ¿ok? Del cerebro, en cómo soluciona. Entonces, a esto en resumen, en grandes rasgos, se trata la teoría cognitiva del aprendizaje. ¿Por qué se dice que es social? Porque es de la sociedad, porque es de los alumnos, ¿ok? Bueno, voy a continuar. ¿Siguen viendo mi pantalla? De repente si se cierra, ok. Recuerden que regresamos en unos momentos, a las 11. Déjenme quitar mi chat. Estaba leyendo mi chat. Ok, muy bien. A mí el cronómetro me dice que ya. Muy bien. Aquí tenemos un término que es transferencia, que es una de las partes principales de cualquier y verdadero aprendizaje. La transferencia, cómo transmitir. Recuerden que aprendizaje es transmitir un conocimiento. Si no me escuchan bien, me avisan, ¿eh? Porque luego yo me confío que estoy hablando fuerte. Entonces, la transferencia se produce cuando una persona explica su experiencia o algo que ha aprendido. En este caso, por ejemplo, yo que les estoy explicando el procedimiento de la teoría, porque yo ya la vi en mi clase de psicología. Entonces, yo estoy haciendo esa transferencia a ustedes de conocimiento.
Les estoy explicando mis experiencias de cuando a alguien le surge un problema, nosotros estamos procesando cómo vamos a solucionar y pasamos por todas esas etapas. ¿Ok? Otra definición que podría ser de transferencia se puede definir como habilidad de aplicar lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida o a lo largo de nuestra carrera profesional o de nuestro grado académico. ¿Ok? O cómo vamos actualizándonos. Eso es transferencia. Entonces, si gustan, anoten esa definición. Es pregunta de examen. Pueden poner habilidad de transmitir lo que se ha aprendido, en resumen. Transferencia, habilidad de transmitir lo que se ha aprendido. Disculpen que de repente tome mi teléfono, pero hay muchos alumnos que me escriben, algunos que no han entrado, pero ya la última clase. Entonces lo estoy accesando. Ok, avísenme en cuanto terminen. Ok, entonces déjenme ir anotando lo que estamos viendo. Uy, me llevé mi pluma porque tengo que anotarlo en el examen. ¿Listos? Ok, voy a seguir. Les hablaba de que vamos a ver en esta última unidad dos precursores muy importantes, que es Gagne, lo vamos a conocer más tarde en una presentación que preparé, y Renzo Titón, que habla de todo esto. Es importante que conozcamos el marco histórico de los filósofos dentro de la didáctica también, no nada más los recursos didácticos de innovación, sino de dónde vienen para poder entenderlo mejor. Gagne dice que para él la transferencia es lateral y vertical. Les comentaba que los filósofos de repente suelen parafrasear mucho y nosotros posiblemente se nos complique un poco entenderlo. Pero bueno, él nos dice, se producen entre dos problemas o tareas con similar naturaleza o dificultad. Nos pone un gran ejemplo. Un alumno se basa en la tabla de multiplicar y puede resolver una operación con la tabla del 9. En la segunda, cuando podemos ser conscientes de tareas o problemas de diferente complejidad, que el aprendizaje previo desde el que iniciamos, ese proceso, un alumno de primaria que sabe operativa básica, sumar, restar, multiplicar, dividir, puede afrontar problemas matemáticos de una operación desde ese conocimiento previo. Se escucha un poco complicada su definición, pero en grandes rasgos significa que un alumno de secundaria que ya pasó nivel básico de primaria y aprendió a sumar, a restar, a multiplicar, en la secundaria vuelve a recordar cómo eran las sumas a lo mejor de dos cifras, cuáles eran las multiplicaciones, 9 por 2, o sea, va recordando los aprendizajes previos de ese aprendizaje. Para él eso es transferencia, que recuerda los aprendizajes previos pasados y los evoca al hoy. Por eso dicen aquí y ahora. ¿Me explico con eso o lo vuelvo a repetir? Porque Gagne viene en nuestro examen. ¿Ok? Entonces, Gagne dice, el ser humano utiliza el aprendizaje previo para resolver su problema en el aquí. Eso es lo que pueden escribir sobre Gagne. Utiliza el conocimiento previo para resolver un problema. Claro que aquí, bueno, viene más, un poquito más de teoría, un poquito más complicada, pero